Ya, ya está grabando. Entonces, para mí es fácil trabajar en pulgadas, pero si ustedes quieren trabajar en milímetros, entonces le cambian acá. Si quieren saber la precisión que quieren trabajar, pueden cambiar la precisión. Yo la uso a 4 decimales en pulgadas. Y si quieren cambiar de sistema de ángulos, estos ángulos decimales, o sea, 15.13 grados, pero ustedes los pueden poner en grados, grados, minutos y segundos. Eso sí es, ustedes deciden cómo hacerlo. Yo lo trabajo en decimal, lo trabajo también en las longitudes decimales con cuatro décimas de aproximación, lo trabajo en pulgadas. Este es el sistema internacional. Si usted, o sea, yo podría poner americano, pero trabajo así en el internacional. Ahora volvemos otra vez a las referencias y vamos a traer entonces el archivo en PDF. Entonces, el archivo PDF es este. Volvemos y entonces están las 3 páginas del archivo en PDF. Entonces ustedes escogen la primera, dejan esto en ceros, sin marcar en este punto de intersección, y si es en pulgadas es 1, porque el archivo de PDF está escaneado en tamaño real. Si llegan a tener problemas con el tamaño me avisan y yo les ayudo. Entonces, pulgadas en 1, los centímetros en 2.54 ponen aquí y milímetros 25.4. Cuando dicen Enter, aparece el archivo ya aquí. Si ustedes quieren comprobar si las dimensiones son en centímetros, en pulgadas, en milímetros, pueden escribir el comando de dimensión, que la abreviatura en inglés es raya al piso DI, y tocan una esquina del cuadro del archivo que trajeron y tocan la siguiente y aquí les dice la dimensión. En el caso mío, o sea, este plano debe medir en pulgadas 43.37. Vamos a quitar este icono del plano cartesiano y lo pongo acá en una esquina donde no estorbe. ¿Sí? Bueno. Entonces, si lo tienen en pulgadas, esto tiene que medir 43 punto algo, porque dijimos 43.37. En milímetros es 900 algo, fue que dijimos, a ver, espérese. En milímetros sería todo el plano 1101,59 aproximadamente. Tendría esta longitud de esta esquina a esta esquina. Esto para que nos dé el tamaño al cual fue diseñado. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar o crear la capa en la que vamos a trabajar. Entonces, para crear una capa se puede crear desde aquí. Perdón, desde... No por ahí. Yo lo hago diferente. Bueno, qué pena con ustedes, pero es que es la costumbre de estar usando los comandos directamente. Pueden escribir LA, que es Layers, de aquí. ¿Sí?
Y entonces con LA, que es Layers, aparece este cuadro. En este cuadro están las capas que tiene su archivo. Ahorita solo hay una capa que es la 0. Incluso el dibujo, el PDF está en la capa 0. Entonces, para poder trabajar más tranquilamente, vamos a crear, con este creamos las capas y aquí le dan el nombre que ustedes quieran. Yo le voy a poner la capa número 1, trabajo. Entonces, esta es temporal, la uso mientras trabajo y después paso los elementos que haga en esta capa a otra capa que ya es definitiva. Y le voy a cambiar el color solamente para que tenga contraste con el fondo negro y blanco que tiene mi PDF. Entonces la pongo en rojo. Y ahora la convierto como si fuera la capa que está funcionando, porque aquí me está diciendo que la capa 0 es la que está funcionando. Entonces yo hago doble clic aquí y ahora cambió, es esta y es roja. La tarea de hoy es, vamos a trabajar en el timón. Yo les quiero hacer una recomendación para la construcción, y esto también va para el diseño y para cuando tengan trabajos en modelos, y es que deben empezar idealmente en trabajar la parte de la cola de los aviones primero, luego las alas y finalmente el fuselaje. Normalmente uno siempre empieza al revés y la lógica de esto que le estoy diciendo tiene mejor sentido, y es que cuando ustedes tienen la cola terminada, son elementos fáciles de hacer, son elementos que no tienen problema para alinearlos porque pues son separados. Las alas se hacen por mitades, entonces ustedes crean dos mitades, unen con el diedro, es fácil de hacer, pero el fuselaje es el que va a tener la inclusión del estabilizador y del timón y de las alas, y todo tiene que estar alineado para que quede bien el avión. Entonces, la mejor forma de armar un avión es esa, y la mejor forma de dibujar también es esa, porque sale una de las partes fáciles. Entonces, en este momento vamos a hacer el contorno del timón. Entonces, con el comando línea, ¿sí? Vamos a llamar el comando línea, y con el zoom, que es con la ruedita del centro, moviéndola para adelante se acercan, moviéndola para atrás se alejan. Vamos a marcar un punto en la esquina. Entonces ahorita tengo amarrado la línea y me voy hacia adelante. Si notan, la parte superior del timón no es recta. Por ahora no hay problema. Ustedes simplemente marquen lo más aproximado que tengan sobre la línea blanca del archivo PDF. ¿Sí? Ahora, para hacer, como les decía yo, visualmente las cosas más manejables, la cuadrilla que aparece se apaga con F7. Yo prefiero quitarla porque la verdad F7 es como para cuando uno hace trabajos muy ortogonales, o sea, todos son líneas y forman 90 grados. En este caso, un avión no va a marcarme 90 grados fácilmente en muchas partes. Entonces, hundiendo F7 se apaga. Y lo otro que vamos a hacer es, vamos a bajarle el tono a la imagen de PDF que tenemos. Entonces, esta es la imagen. Si se dan cuenta, si la toco, se alumbra. Si yo toco la imagen, a mí me aparecen unos comandos de control visual de esta referencia externa. Y aquí, donde dice contraste, y en el otro dice, no sé cómo dirán en inglés, pero en español, pero dice contraste y apagado. Yo cambio este número de 100 y le pongo
50, le pongo 40. Entonces lo que estoy haciendo es bajándole el tono a las líneas blancas, entonces ya no son tan fuertes, ¿sí? Esto es solamente, pues lo hago yo porque me parece que me ayuda a que no resalte tanto la imagen de atrás. Otra cosa que vamos a hacer ahora mismo es en las capas, vamos a crear otra capa que es la capa de la imagen que trajimos, de esta imagen de PDF. Entonces yo lo voy a llamar, voy a ponerle un número alto porque casi no lo voy a usar, 100, y le pongo imagen. Plano. Y vamos a cambiarle entonces las propiedades a esta imagen. La toco y en la parte de capas la convierto a la capa de la imagen del plano. Si hay alguno que tenga un problema, cuénteme y estamos esperando preguntas. Pregúntale a Marcela, ¿ves? Ya tienen los micrófonos abiertos. Si alguien tiene alguna duda, Y igual está todo viendo. Marcela, ven acá. Bueno, parece que nadie. Arturo, ¿cómo fue que pasaste ahorita el último ejercicio de la imagen a la capa 1? Yo primero creo la capa, ¿cierto? Sí, ya está creada, sí. Ok, entonces lo único que tienes que hacer es tocar la imagen, o sea, hundes con el clic del lado izquierdo del mouse, hunde en cualquier punto por fuera del dibujo. Sí, tengo la imagen seleccionada. Y la seleccionas y vas a la parte de propiedades, de las capas, perdón. Tienes que tener, creo que la tienes, el tuyo es hogar, casa, no sé cómo se llama. Sí, ahí la tengo. Y le tocas la capa que quieres que se cambie. Puedes coger 0 y se vuelve la capa 0. O puedes coger esta y cambiarla a la capa de imagen que yo creé. Por eso se vuelve roja, porque la capa de imagen fue roja. Si yo cambio esto a verde, el contorno del PDF se vuelve verde, ¿sí? Perfecto. Porque es el color de la capa de imagen. Entonces hasta ahora tengo creadas 3 capas. 0, que no la estoy usando. 1, que es el trabajo, que es esta raya roja por ahora. 100, que es la del plano. ¿Sí? Yo puedo apagar la del plano. Puedo apagar la del plano y no me queda sin esa raya. ¿Sí? Bueno, entonces sigamos con el timón. Ok, entonces ahora vamos a hacer otra línea que es la parte de atrás del borde de fuga del timón. Otra vez con línea. Ahorita como tengo en F8 es la ortogonal y F3 los que tienen ahí. Ustedes si marcan F3 es el comando que le ayuda a que el cursor se pegue de los puntos de las líneas claves que pueden ser las esquinas o la mitad o si es un arco, el centro del arco. O sea, entonces ahorita por default en el AutoCAD viene las esquinas y la mitad. Entonces, cuando tienen F3 hundido que debe estar funcionando, aparece el cursor donde termina la primera línea, la toco y bajo. Si hago zoom con el mouse, a que quede encima de la raya blanca. ¿Sí? Si le digo enter ahí, hasta ahí llega la línea que creé. Y vamos a hacer lo mismo en esta línea del borde de ataque.
La pieza del timón, por lo que está en este plano, está por encima del borde, por encima de la superficie del estabilizador hasta aquí. Y la parte móvil es desde aquí hasta abajo. Entonces, tomamos una línea de acá hasta este punto y sin decir enter, sino con la línea agarrada, vamos a bajar en línea recta. Entonces, en línea recta tiene que tener, si esto está pasando en su computadora, entonces tiene que hundir F8 y se pone perpendicular. Si vuelven a hundir F8, se quita la perpendicular. Entonces, hundan la perpendicular 8 y lo dejan caer hasta donde quieran, pasando la raya del fuselaje. Ahí sí pueden dar enter. Y ahora vamos a hacer este arco. Para hacer el arco, hay un comando que se llama ARC, arco. En inglés es con A. Yo necesito empezar en algún punto por aquí. Puedo, como me está amarrando a la línea, si yo hundo F3 ya no me amarra. Entonces lo hago por fuera de la línea. Ese es mi punto de origen del arco. Tengo un punto medio del arco que va a ser por donde yo quiera. O sea, puedo tomar cualquier punto de este arco. Tengo la mitad del arco. Y subo hasta donde la línea siga siendo parte del plano. Si me subo hasta acá, se dan cuenta que queda un mordisco del timón. Entonces ese no me sirve. Entonces me toca más abajo. ¿Sí? Hundo enter y quedó creado el arco. Ahora sí tenemos la forma del timón muy cruda, en donde aquí las líneas todavía no son vértices, sino son dos líneas que se cruzan y no tienen en común no tienen la forma del plano. Lo mismo pasa aquí, que es algo con curva y un semicírculo aquí, pero está muy cruda. Entonces vamos a arreglar esos puntos. Geométricamente, hay un comando que es fillet. No sé si alguien recuerda cómo se dice en español el comando de fillet, pero fillet lo que hace es darle un ángulo de unión entre dos líneas. Si yo le digo fillet, ahorita está con el ángulo, con el radio 0, aquí. Ok, para borrar la línea. Si hay una persona que está preguntando que cómo borrar una línea si aparece un candado. Si aparece un candado es porque en estas capas que usted tiene, alguna de ellas tiene el candado cerrado. Si yo lo abro, ya usted puede borrarlo. Espérate un momentico, entonces. Sí, gracias. Ya pude borrar la línea. Bueno, tengo una pregunta. Sigue. Estoy haciendo ¿aló? Pero ¿qué te pasa? Sigue, Fernando. Bueno, yo hago exactamente lo mismo que estás haciendo, seguir el contorno con la línea y después voy creando como una colita. Hubo una parte donde me perdí y es que cuando estaba trazando la línea horizontal del elevador, ¿sí? Te quedó paralelo al eje X. A mí me queda con una desviación. Está bajando. El alineamiento. No, está bajando. ¿Tú dices esta? La horizontal. La horizontal. Sí. No, la horizontal no estaba a 90 grados. A 90 grados. Ok, ya. Listo, perfecto. Es que ahí me perdí. Si yo la hago a 90 grados, si te das cuenta, tiene el estabilizador tiene una incidencia, entonces por eso es que me da más abajo.
Ya, ok. Arturo, ayúdame. 90 grados. Entonces con F8, hundes F8 y ya puedes mover la línea. Listo, perfecto, no, ya, me quedó claro, gracias. Arturo, ayúdame con el arco que cuando lo selecciono se me va al final de la línea y no lo puedo poner como más arribita. ¿Cómo quito eso? Ok, entonces, tienes dos opciones. O bueno, tienes varias opciones para hacerlo, pero ¿qué es lo que pasa? Que si yo vuelvo a hundir arco, y te das cuenta que él siempre trata de coger el punto, amarrarlo con la línea, porque lo tengo F3. Si yo le quito F3, él ya no amarra la línea, el arco a la línea. Entonces puedo hacer en los arcos donde yo quiera. Entonces, lo que te digo es, no, hunde F3 antes de hacer el arco. Ya. Ok, sí, ya arranco cuando yo lo pongo. Ok, entonces vamos a hacer el fillet de esta esquina del timón. Entonces, hundan con el comando de fillet o F. Y aquí tiene el radio de unión entre estas dos entidades. Y es 0. Entonces quiere decir que une sin hacer ningún chanfle aquí, ni chaflán, perdón, ni alguna moldura, sino simplemente hace a 0 grados. Entonces, si yo hundo las dos líneas, queda cortado exactamente en el punto donde cae. ¿Sí? Si yo hiciera lo mismo aquí, o sea, vuelvo a hundir Enter con F, y si yo vuelvo a hundir aquí, entonces lo que me une es estas dos líneas así. Eso no, así no va a quedar, pero le estoy mostrando que con fillet en el radio 0 pasa eso. Entonces tenemos esta situación donde no sabemos cuál es el ángulo de este radio. En geometría existe algo que se llama las curvas compuestas, que es básicamente como están creadas las espirales. Las espirales es un conjunto de curvas, de pedazos de arcos que tienen en común entre arco y arco. Los centros pasan por una misma línea. ¿Qué es lo que quiero decir? Si yo tengo una línea aquí, les voy a hacer un ejemplo por fuera. Yo tengo una línea y tengo un arco que tiene el centro aquí. Y tengo otro arco que empieza aquí. Los dos arcos, las dos curvas, tienen en común de que sus centros pasan por esta línea. Estas son curvas concéntricas. Entonces yo puedo decir, lo que quiero hacer es que esto es una curva compuesta. Es una curva que tiene un radio acá para esta curva y para esta curva tiene el radio desde acá, el centro es aquí. Pero como son tangenciales, es una curva continua sin que tenga quiebres. Entonces, no hay quiebres porque esto es tangencial. Esto es parte de la geometría que tienen los aviones en todas partes. Entonces, aquí tenemos el clásico ejemplo. Y es que tenemos una curvatura que no cierra porque son dos curvas, son dos pedazos de arcos. Entonces, para saber cuál es el arco que tenemos que poner, ¿cómo se hace? Primero le decimos que nos trace una línea. Vamos a hacer el comando línea. Y le vamos a decir que la marque desde el centro de este arco. Entonces, para darle eso, ustedes le dicen la letra C es para centro y, perdón, línea y escriben cen, que es centro, y tocan el arco. Entonces ahora, si se dan cuenta, esta línea es el centro de este arco.
Está arrancando desde el centro el centro del arco es allá, y esta línea está amarrada a este arco porque yo dije que fuera desde el centro. Y voy a parar esta línea donde yo sienta que debe ser el punto tangencial de los dos arcos de esta curva compuesta. Entonces, para mí es alrededor de este punto. Hacia este punto donde estoy moviendo es donde tengo el punto tangencial. Entonces, ahí termino mi línea. ¿Ok? Y ahora vamos a crear este pedazo de arco. Tengo varias opciones para hacerlo. Una es que, lo que sí sé es que el centro de este pedazo de arco está encima de esta línea. Eso es lo que sí sé, pero no sé dónde. Entonces, puedo hacerlo por aproximación o puedo hacerlo más geométricamente. Entonces, si trazo una línea desde la intersección del arco y mi línea que me dice desde el centro hasta este punto, trazo una línea que termine donde hay una intersección, donde termina este arco, que es de aquí a acá. Entonces, tengo que ponerla. A ver, espera. Antes. Hay un comando que se llama DDOSNAP, o sea, que es donde ustedes rematan las líneas. Este comando es el que le dice cuáles son los punticos, esos verdes que aparecen que quiero que me muestre. Entonces yo puedo cambiar esto para lo que yo necesite. En este caso están por default está en la parte final de las líneas, en la mitad de las líneas o de los arcos, en el centro de los círculos, en nudos, que hay una forma de crear nudos, en los cuadrantes es los puntos de 90 grados de un arco, las cúspides, intersecciones entre dos líneas o entre tres, y no más. Si yo llego a quitar la intersección, en este caso, resulta que si yo hago línea, antes yo podía amarrarla en la intersección de estos dos, ahorita no puedo porque no la tengo para que amarre ese punto de geométrico. Me toca escribir INT, que es intersección, y ahí sí lo amarra, ¿sí? Pero como yo lo había desconectado, no lo amarro. Entonces, entre otras, lo que pueden poner aquí es nearest. Nearest es lo más cercano. O sea, es una aproximación de que la línea, el arco, lo que necesiten dibujar, quede cerca a otra línea, a otra entidad.